La sociedad de la posguerra abarca varios periodos históricos, que incluye la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la crisis económica global de la década de 1930 y el ascenso y caída del fascismo nazi. Algunas de las características de la sociedad de la posguerra son las siguientes. Número 1. Sociedades conformistas y despolitizadas. Es decir, que las personas se concentraron más en la calidad de vida, ya que la política no ocupaba mucho espacio en la vida cotidiana. Se daba crecimiento económico y el rechazo hacia la Guerra Fría. Número 2. Bienestar de la sociedad. Las personas se sentían mejor que antes, porque las tasas tanto de natalidad como de mortalidad estaban estables y no había necesidad por reproducirse en exceso o preocuparse por perder familiares en la guerra, en esos tiempos, y menos por la economía que se estaba expandiendo a lo largo del mundo. Número 3. También se registraron procesos del crecimiento de la urbanización. En Europa, por ejemplo, el campesinado se redujo hasta casi extinguirse, por las compras de granjas o terrenos vacíos y o abandonados para construir edificios, empresas, fábricas, etc. Y una de las características principales son los jóvenes. Se consideran como un grupo social en aquellos tiempos, ya que cuestionan y rechazan los valores tradicionales de los adultos mayores o costumbres pasadas, participando cada vez más en el consumo. Al final de la Primera Guerra Mundial se creó un tratado que daba énfasis al final de la guerra y al comportamiento pacífico. Pero había un hombre alemán que no estaba conforme con esto, y este hombre se llamaba Hitler. Se unió a un partido político activo, que se llamaba Partido Obrero Alemán. Por su forma de hablar ante el público y convenciendo a los alemanes, más adelante se convertiría en el líder de este partido, que ahora se conocería como Partido Nacional Socialista Alemán. Él planeó un golpe de estado, que al final falló y terminó yendo a la cárcel. Posteriormente quedaría libre, regresando a la política e ignorando tratados que se hicieron al final de la guerra, como el que negaba la entrada a otro país sin permiso con malas intenciones o con actitudes violentas, provocando a los países Francia, Inglaterra e Italia. Posteriormente invadió Polonia, con el fin de conseguir más territorio y unirse a la Unión Soviética. Pero con este acto fue declarada oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Esta gran guerra tuvo consecuencias alrededor del mundo, y estas son algunas de ellas. Crisis económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, las industrias y las empresas quebraron, tras haber un número menor de trabajadores, por lo tanto el desempleo se notaba más, así que se creó el Plan Marshall, que consistía en una recaudación para la reconstrucción de ciudades en Europa. Crisis ambiental. Durante esta guerra se lanzaron 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, causando malformaciones en civiles que habitan la isla por los efectos químicos de las bombas. También hubo una gran cantidad de muertes. En esta guerra hubo muchas bajas, desde soldados hasta civiles, por lo que el número total de muertes fue de 60 millones, siendo la mayoría personas judías. Creación del Muro de Berlín. Este muro se construyó con el propósito de separar la República Federal Alemana de Berlín Occidental. Este muro, más que representar una separación física, es la división económica y política de estos dos gobiernos. Creación de la ONU. En este periodo nació la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de promover la paz y cooperación entre la mayoría de países del mundo, prometiendo prosperidad y bienestar social mediante los derechos humanos. Entre 1950 y 1970 surgió el American Lifestyle, o estilo de vida americano. En este periodo, Estados Unidos se encuentra en una prosperidad económica. Se produce un aumento de natalidad y se crea el ideal familiar, que consiste en tener 3 o 4 hijos en una casa de clase media. También se produce un aumento de la población urbana, del 30 al 60%. Se reduce a los trabajadores agrícolas o a los que se dedican al medio rural. Aumentaron las ganancias de las industrias, que a su vez se dispondrían de más capitales para mejorar los salarios de las clases medias y bajas. Estas son algunas propuestas urbanísticas que Le Corbusier propuso. Garantizar alojamientos sanos a los habitantes, es decir, lugares en los cuales el aire, el espacio y el sol estén garantizados con su grandeza.
organizar los lugares de trabajo. En vez de que este sea un lugar de servidumbre, recupere su actividad humana natural. Prever las instalaciones necesarias para la buena utilización de las horas libres, haciéndolas benéficas y productivas. Establecer la vinculación entre diversas organizaciones mediante una red circulatoria que garantice los intercambios respetando a cada una. Se llama abstracto a un estilo de expresión de las artes plásticas, como la escultura y la pintura. En vez de representar figuras concretas y reconocibles de la realidad, propone una realidad distinta, a través de un lenguaje propio de formas, colores y líneas. El expresionismo fue originado a principios del siglo XX en Alemania. Su objetivo principal era la búsqueda de la expresión de los sentimientos y las emociones del artista. Además, busca representar lo humano en la sociedad moderna. Es considerado la contraposición a la objetividad e impresionismo. Se utilizaban colores fuertes y violentos para representar soledad y miseria. Los artistas manifestaban en sus obras su despreocupación de la realidad. Dejó de existir después de la Segunda Guerra Mundial, dejando sus conocimientos a otras corrientes artísticas. El surrealismo viene del francés, que significa por encima del realismo. Al momento de pintar, se plasman ideas que en muchas ocasiones no tienen coherencia alguna. Se originó a mitad de la Segunda Guerra Mundial, cuando la libertad de expresión estaba oprimida, ya que había una lucha de clases sociales. La Bauhaus fue una escuela de arquitectura, arte, diseño y artesanía, fundada en 1919 en Alemania por Walter Gropius. Esta escuela pretendía la reformación de las enseñanzas artísticas para la transformación de la sociedad burguesa de la época. Entonces, esta institución quería reformar a la Alemania actual, utilizando el diseño, colores, formas, herramientas y materiales innovadores de la época moderna que se estaba iniciando, con el objetivo de lo que se creara combinara estética y funcionalidad. Desgraciadamente tuvo que cerrar en 1935 por el choque social, ya que enseñaba ideas contrarias a lo que pretendía el gobierno fascista de ese entonces. De Stijl, o estilo traducido al español, se formó en 1917 con la publicación de la revista De Stijl en los Países Bajos. Esta revista expresaba las ideas de Theo van Doesburg y Pierre Mondrian, que definían el enfoque artístico en que los colores estaban restringidos a los tres colores primarios, el negro, el blanco y un poco de gris, y los elementos quedaban restringidos a líneas verticales, horizontales y formas rectangulares. En algunos países de Europa como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, las condiciones climáticas son muy agresivas en cuestión de frío, así que el principal objetivo de la arquitectura es crear espacios resistentes a las condiciones por la ubicación en las que se encuentran inmersos. El diseño de esta arquitectura se nutre de materiales locales, como la madera, la piedra y la pizarra, que por sus características son la mejor solución para crear estos espacios resistentes a las condiciones al norte de Europa. La herencia de este estilo es el propio medio natural. Se define como la fusión entre tecnología y sabiduría, entre modernidad y tradición, o entre la misma naturaleza y el edificio. De estas bases, la estética y el estilo nórdico han evolucionado a un contexto donde se involucran aspectos minimalistas y funcionales. A esto se le denomina como empirismo nórdico. Los padres del estilo nórdico. Sin duda, el primero de ellos es Alvar Aalto, arquitecto y diseñador finlandés, considerado como uno de los grandes del siglo XX.
y que se caracterizó por dotar al racionalismo puro de una calidad y características propias muy originales. El siguiente de ellos es Arne Jacobsen. Es uno de los diseñadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y el diseñador más representativo del diseño escandinavo de los 50s y 60s. Y por último, pero no menos importante, Georg Olsson, arquitecto danés, una de las figuras escandinavas más relevantes del siglo XX. Nació el 9 de abril de 1918 en Copenhague y estudió en la Academia de Bellas Artes de Arquitectura. Algunas de las obras más representativas del impresionismo nórdico son las siguientes. La iglesia de la Riola. Es un volumen impresionante de hormigón que imita y se modula con los contornos del paisaje italiano. El magnífico baptisterio, terminado en 1978, está situado a 8 kilómetros del sur de Bolonia, en la pequeña localidad de Riola. La evocadora arquitectura modernista de Aalto captura el espíritu de este entorno de montaña. Es una estructura espiritual que en el exterior y en el interior modestamente expresa la santidad de la fe y el lugar. Banco Nacional de Dinamarca. El edificio está situado en el lado derecho del frente marítimo de Copenhague, en una zona céntrica de la ciudad. El proyecto se compone de dos cuerpos abstractos, uno bajo y uno alto. El primero de 2 plantas de altura y el segundo de oficinas. La Casa Utzon está situada en Hellevad, Dinamarca. Es una vivienda de una sola planta construida entre 1950 y 52 por Georg Utzon para él y su familia. El resultado fue una de las primeras casas de planta libre auténticamente modernas de Dinamarca. Es el nombre del estilo arquitectónico que se desarrolló en 1920 y 1930. Está relacionado con el modernismo y la arquitectura moderna. Este estilo surgió en Holanda, Francia y Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Se extendió por todo el mundo, siendo la arquitectura dominante hasta la década de los 70. Este estilo se caracteriza por el uso de materiales ligeros, rechazo a todo ornamento y color, formas modulares y repetitivas, uso de superficies planas alternando con áreas de vidrio.